presenta. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Encuentro de Ideas, este espacio donde ponemos sobre la mesa diferentes temáticas para abordarlas desde diferentes puntos gracias a expertos especialistas que nos estarán acompañando. El día de hoy en el News Center de Televisa Sonora no es la excepción y platicaremos de un término que resulta tan cotidiano, pero es también el momento de preguntarnos en qué momento normalizamos al estrés laboral, sobre todo este entorno en el cual nos desarrollamos, nos desempeñamos todos los días y también la manera en la cual esto puede afectar nuestro día a día e inclusive nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones en familia. De esto y más, de los modelos que se están aplicando en diferentes partes del mundo, cómo podemos tomar de ejemplo y sobre todo tener una mejor calidad de vida. Esto es Encuentro de Ideas, el tema, estrés laboral. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este Encuentro de Ideas. Mi nombre es Marta Paola Medina y como siempre, gracias por estar al pendiente de estos espacios que brindamos a través de la señal de Televisa Sonora y también un gran saludo a aquellas personas que nos ven en la retransmisión este sábado a nivel estatal y que están al pendiente de nuestras plataformas digitales. Ponemos a su disposición nuestras mismas redes sociales, Televisa Sonora en la fanpage en Facebook, @TelevisaSon, nuestra cuenta oficial de Twitter y la multiplataforma www.televisasonora.tv con el hashtag Encuentro de Ideas, con el hashtag EDI. Usted puede estar al pendiente y también el Twitter de su servidora, @MartaPaola_22. Es momento, primero, antes de presentar a nuestros especialistas, queremos compartir un dato muy importante y es algo para que reflexionemos. México es el país con mayor nivel de estrés laboral en el mundo entero. Dolor de cabeza intenso, malestar general del cuerpo, tensión en el cuello o en los hombros, fatiga, depresión y hasta angustia. Así se podría traducir el estrés. Ese estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Y sí, los mexicanos somos las personas más estresadas del mundo por nuestro trabajo. México tiene el primer lugar en estrés laboral. 75% de los trabajadores lo padecen, por encima de países como China con el 73% y Estados Unidos 59%. Las dos economías más grandes del planeta de acuerdo con cifras de la OMS. Pero si hablamos de estrés en general, aquel estímulo que se produce por factores económicos, ambientales y sociales como la violencia, problemas de pareja o familiares, y en general la vida moderna de las grandes ciudades, se calcula que el 40% de las personas que viven en México lo padecen. Realizar ejercicio, disminuir las actividades laborales, meditar y hasta masticar un chicle podrían ser la solución contra el estrés. Y es que estudiantes mexicanos desarrollaron una goma de mascar que contiene cafeína y ginseng, un antioxidante natural que combate la formación de radicales libres que causan el envejecimiento celular, además de ayudar a superar la fatiga. Este chicle se vuelve una opción saludable ante las bebidas con alto contenido de azúcares, adicionadas con compuestos que producen efectos secundarios para la salud y que actualmente se venden. Arely Melo, al aire con Paola. México, el país con mayor nivel de estrés laboral, como lo escuchábamos hace unos momentos, y como bien lo decíamos aquí en el News Center, muchos de nosotros empezamos a poner palomita cada vez que escuchábamos algunos de estos síntomas del estrés laboral, un tema que hemos normalizado definitivamente. Pero ahora bien, llega el turno de presentar a los expertos que nos acompañan y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros a través de la señal de Televisa Sonora. Comienzo de este lado para darle la bienvenida a Alan Faz, una persona muy importante también dentro del ecosistema emprendedor del estado de Sonora. Bienvenido, Alan, gracias por estar. Gracias. Gracias por estar con nosotros también, a la maestra, a la psicóloga Edith Tapia. Gracias por estar con nosotros, Edith. Gracias, Mar. Muy importantes, muy valiosos los testimonios y también la experiencia que van a poder compartirnos el día de hoy. Y también le damos la bienvenida al experto en esta temática, al doctor Martín Grijalva. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Paul. Y bueno, vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Cómo es que nosotros podemos entender o cuándo consideramos que existe un estrés laboral? Si podemos comenzar contigo, por favor, Edith. Yo creo que el estrés laboral lo empezamos a ver cuando empezamos a tener como disfunciones, ¿no? Y entonces de pronto estamos más cansados, se nos empiezan a olvidar las cosas o se nos cae todo.
Y entonces estamos como dependiendo de estar anotando la agenda y como bien decía ahorita los síntomas, ¿no? Dolores de cabeza, de pronto las migrañas son como muy comunes y todas esas cosas que nos paralizan, ¿no? Y también esta parte emocional, de repente no sé qué siento, no sé qué tengo, y entonces vienen depresiones, tristezas, y todo eso tiene mucho que ver con esta presión, ¿no? Entonces de ahí viene el estrés laboral. Que sentimos una opresión en el pecho que se la podemos de repente achacar a mil y un cosas, menos tal vez a cómo estamos llevando nuestro día a día. Doctor, ¿qué es lo que causa que nosotros lleguemos a este punto a considerar que vivimos dentro de un estrés laboral ya constante? Sí, lo que viene siendo es multifactorial, pero cosas tan sencillas, por ejemplo, desde el tráfico ya viene un factor de estrés. Finanzas personales, cómo está el equilibrio financiero entre lo que se trabaja y lo que se gana y qué tan conformes, es algo muy importante esa parte. Las cargas y distribución de trabajo, medir por decir, es que trabaja mucho, pero si esto ya rebasa las capacidades emocionales, físicas y cognitivas de la persona, es cuando viene a sentir los efectos del estrés. Sí, y algo que mencionábamos antes de entrar al aire hace unos momentos, Alan, que parece que entre más estresados estamos, hasta damos gracias, ¿no? Es que hay trabajo, gracias a Dios, decíamos. Sí, yo creo que eso es algo que vemos mucho y más, pues, en la chamba, ¿no? Estás acá bien estresado y entre más estresado estás significa que más trabajo traes y lo vemos como algo bueno, ¿no? Me duele mucho la cabeza, es que trabajé un chorro, gracias a Dios, o sea, sí, y lo normalizamos. Claro, lo normalizamos y sentimos que esto es que tal vez el vecino está viviendo la misma situación y bueno, que si te duele la cabeza, que si te duele a veces hasta el pecho, precisamente esta opresión, pues bueno, no pasa nada, pero en realidad hay consecuencias muchísimo más graves de las de simplemente no estoy rindiendo bien, sino ya puede transformarse en algo muchísimo más grave. Sí, porque de pronto sucede que el cuerpo empieza a pedir auxilio, ¿no? Empieza a decir, necesito descansar. Y entonces la manera que nuestro cuerpo trata de hacer que nosotros pongamos un alto es hacernos sentir pues muy cansados y entonces hacernos sentir incluso tristes, confundidos y de pronto nos desmayamos, ¿no? Y nadie sabe por qué. Entonces los médicos te dicen, no, pues es estrés, ¿no? O hay una colitis, una gastritis y son un montón de emociones que están indigestas porque no les ponemos atención precisamente por normalizar, ¿no? Esta parte de trabajé todo el día, todas las horas, y entonces es bueno eso, pero ¿a qué hora descansaste, no? De repente sucede que no comemos cuando tenemos hambre, comemos cuando podemos y preferimos dormir menos para terminar mejor el trabajo y entonces el cuerpo necesita descansar, ¿no? Entonces muchas veces el estrés es el cuerpo diciendo con una banderita así, descansa, y tendemos a no hacerle caso. Cada vez son señales un poco más agresivas, podríamos mencionarlo de esta manera. Tal vez comenzamos con un pequeño malestar de cabeza, a veces tal vez un pequeño mareo y de repente va convirtiéndose en algo muchísimo más grave donde el cuerpo dice, ya no aguanto. ¿Puede ser así? Sí, así es. Puede ir en un momento como un pequeño aviso de un dolor de cabeza, un mareo, problemas gastrointestinales. Aquí me ha tocado ver una serie de que se hacen estudios en la parte de colonoscopías y una serie de un peregrinaje de médico y un expediente así. Y no sale nada, entonces sí puede ir en incremento desde un mareo hasta un cuadro de hipertensión ya de una gravedad que se debe de atender y se debe de tratar. ¿Hay maneras de vivir sin estrés? Sin estrés, bueno, es que también se ha usado mucho en la parte negativa, y es el estrés que nos motiva a hacer las cosas, y antes se ponía que era distrés, que viene de dolor, y el euestrés que nos motiva a levantarnos y hacer cosas nuevas y nos da esa energía, y el término estrés es el punto medio, por así decirse. Entonces más bien el euestrés que nos motive a hacer las cosas, a superarnos, a trabajar, esa parte es buena. Cuando ya causa un dolor o una disfuncionalidad en la pareja, en la familia, en el descanso, en el tiempo, cuando duele,
ahí es donde ya podemos empezar a tratar la situación. El tema de las relaciones, eso también es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que la parte o el conflicto que hay con el estrés es que, como dice el doctor, es natural, ¿no? Es una cuestión biológica de nuestro cuerpo, pero tiene dos facetas, ¿no? Donde entonces te motiva pues a moverte, a hacer lo que tienes que hacer, pero es indispensable descansar, porque es la segunda parte, ¿no? Entonces, para poderte volver a motivar y poder hacer, y creo que ese es nuestro problema en la sociedad, que no descansamos, no nos damos esa chance de descansar, porque entonces si eres emprendedor tienes que estar en realidad todo el día trabajando porque es tu negocio, ¿no? Y es tu espacio, y te gusta y lo disfrutas y entonces estás ahí, pero entonces creo que la parte como de vivir sin estrés es más bien aprender a descansar, ¿no? Aprender a darte un tiempo para ti, como decíamos ahorita, nosotros además de ser personas que trabajamos, pues somos hijos y somos pareja y somos una actividad individual de hobby. Entonces esa parte es muy importante porque genera equilibrio y entonces puedo descansar y ayuda a que mi cuerpo también descanse, ¿no? Entonces es una parte bien importante de cómo vivir la otra parte del estrés, que es el descanso. El equilibrio, tal vez esta es una palabra clave. Acaba de mencionar Edith Alan la parte del emprendimiento. Tú eres un emprendedor, te acabamos de mencionar, y definitivamente eres una persona clave dentro de muchas de las comunidades. Y ser emprendedor es estar 24/7 al pendiente, es estar todo el tiempo, oye, pues esto depende de mí y lo que sigue también depende de mí. ¿Cómo se lidia o cómo se equilibra este punto o el estrés? Como dice la canción, ¿no? Le faltan muchas horas al día, o sea, es impresionantemente difícil mantenerte en equilibrio, ¿no? Porque como mencionan, pues no nomás estamos chambeando, pues al final de cuentas pues tienes relaciones, tienes tus papás, tienes a lo mejor tus hijos, tu familia, tus amigos, tu novia, tu esposa, y luego aparte dices, me quiero desestresar, y vienen los hobbies y luego ya no tienes tiempo, y es impresionantemente difícil, pero yo creo que sí hay formas, ¿no? O sea, llega un punto, y es algo que a mí me pasa mucho, después de que termine esta chamba, estoy seguro que me voy a enfermar, me va a pegar una enfermedad bien dura, y eso es bien común, y así estás, y luego de repente no te enfermaste y creció la carga laboral, y ahí sigues, entonces yo traigo ya como un año. Después de eso tienes que descansar, sí, por en favor. algún momento, sí, pero no, vas aprendiendo, creo que pues conforme vas creciendo aumenta la carga laboral, pero yo creo que desde chiquito así como que vas buscando y vas aprendiendo a manejar el estrés. Es imposible, yo creo que es imposible vivir sin estrés, siempre va a existir, pero se trata más de cómo lo manejas, ¿no? O sea, claro, aprender a tener esta cultura de, claro, trabajo, pero también le doy a mi cuerpo lo que necesita, o le presto atención, le empiezo a escuchar, y no solamente lo que nos han enseñado, ¿no? De entre más trabajes, entre más estés en la oficina, entre menos horas estés en tu casa, es mejor. Vamos a platicar acerca también en unos momentos más de la relación entre la cantidad de horas que trabajamos y el nivel de productividad que tenemos en el estado de Sonora, que tenemos en la República Mexicana. ¿Es en realidad esta la manera en la cual se consiguen los objetivos dentro del entorno laboral? Además, esto que no podemos dejar de lado y que nos resulta muy interesante darnos cuenta de estos nuevos modelos que se están aplicando en diferentes empresas, en las industrias más importantes el día de hoy, y que también están marcando el ejemplo y la pauta para algunas más pequeñas, y por qué no aplicarlo aquí en la República Mexicana. De esto y más con los expertos aquí en Encuentro de Ideas. Recuerden que estamos tocando el tema estrés laboral. Ustedes pueden participar con nosotros utilizando el hashtag Encuentro de Ideas o el hashtag EDI. Nuestras redes sociales, Televisa Sonora en la fanpage en Facebook, @TelevisaSon, nuestra cuenta oficial de Twitter y la multiplataforma para que sigan esta transmisión donde quiera que se encuentren y desde cualquier dispositivo móvil. Es www.televisasonora.tv. Es momento de irnos a la primer pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí a Encuentro de Ideas.
Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Televisa Sonora. El día de hoy estamos hablando acerca de un tema que nos resulta muy cercano a todos nosotros. En algún momento lo hemos vivido o hemos visto cómo alguien más está padeciendo esto, estrés laboral. ¿Y sabía usted que existe un término para definir la muerte por estrés en el trabajo? Este es karoshi y queremos presentarle el siguiente trabajo. Morir por exceso de trabajo es posible, así lo demuestran diversos estudios. Karoshi es una palabra japonesa que significa muerte por exceso de trabajo y usada para describir un fenómeno social en el ambiente laboral que existe desde hace varias décadas en aquel país oriental. En 1987, el Ministerio de Salud nipón reconoció el síndrome de Karoshi o muerte por exceso de trabajo como una enfermedad que cobra la vida de más de 2,000 personas por año. Es decir, por complicaciones debidas al exceso de horas de trabajo y estrés que terminan en derrames cerebrales y ataques cardíacos. En Japón, algunas jornadas laborales duran 15 horas diarias. En México aún no hay registros de muertes por el síndrome de Karoshi. Sin embargo, cifras oficiales señalan que de las 75,000 muertes por infarto registradas el año pasado, al menos el 30% se relacionan con estrés laboral. Ana tiene 38 años de edad. Vive en la Ciudad de México y desde hace 2 años vive las consecuencias de esta sobrecarga de trabajo y malos tratos, con jornadas laborales de más de 70 horas a la semana. El dueño, pues de cualquier cosa me regañaba, yo ya llegó un momento donde yo ya no quería ir a trabajar. Tenía que estar al 24/7 en el teléfono contestando y si alguna otra persona tomaba alguna actitud o no hacía un trabajo, a mí me quería descontar, pero el día. Los insultos verbales se transformaron en horas extras de trabajo sin paga y en más humillaciones. Posteriormente yo tuve un accidente dentro de la empresa en la cual me negaron el servicio para ir al Seguro Social y me llevaron con un médico particular. Esto para evitar que subieran los riesgos de las primas. Como resultado de ese accidente, Ana tuvo un esguince cervical de 2º grado y desvío de columna. Y luego de 3 semanas de incapacidad, al regresar a su empresa, su puesto ya había sido ocupado por alguien más. Y ella, transferida a otra gerencia totalmente desconocida. Llegó un momento donde me salía llorando. Y bueno, pues obviamente por la necesidad no me terminé yendo. Hasta que ya empezó a mermarse mi salud. Donde ya estaba con dolores de cabeza, donde ya me dolía el estómago, donde empecé con una gastritis. Luego de 1 año de malestares físicos, Ana terminó en el hospital debido a un preinfarto. Hoy aún no puede reintegrarse a la actividad laboral, pero asegura que disfruta de estar viva y de tener a su familia al lado. Arely Melo, al aire con Paola. Esto es algo que nos pone un poco en perspectiva con respecto a las grandes y fuertes consecuencias que puede llegar a tener el estrés laboral dentro de nuestra vida. Y le quiero preguntar, doctor, esta es una palabra que ya se utiliza, estábamos escuchando acerca de las cifras, más de 2,000 personas que murieron en 1 año por cuestiones de estrés laboral. ¿En la República Mexicana deberíamos de tener también una palabra para nombrar a esta problemática? Sí, claro, porque karoshi también tiene su nombre en China y en Corea. El fenómeno es más en la parte, se ha documentado más bien desde la parte de Asia. Y es donde están las primeras cifras y se está poniendo mucha importancia en el tema. ¿Qué pasa en la cultura de Asia? Que si no se cumple con la cultura laboral, se ve a la persona como si fuera un fracasado. Entonces eso cuesta mucho y para no ser un fracasado puede trabajar sus 15 horas diarias y no se permite ni el descanso ni su vida personal. Entonces ahí viene este fenómeno y claro, México debería de tener una palabra y tomarse en cuenta el factor psicosocial que impacta el estrés laboral. Claro, es un problema y que hemos vuelto a decir y lo volvemos a poner sobre la mesa. Hemos normalizado esta situación donde nos sentimos mal, donde estamos de mal humor, pero escuchábamos el caso de esta mujer de 38 años de edad, una mujer muy joven, que ya tuvo un preinfarto precisamente por el nivel de estrés que estaba teniendo. ¿Cómo es que deben de actuar en este caso las empresas, Edith? En dado caso de darse cuenta de que existe uno o más casos de estrés laboral,
¿Cómo deben, contrarrestar esa situación? Yo creo que es muy importante que las empresas se den cuenta que los empleados son personas. Y que regresemos a la parte de que no somos recursos humanos, ¿no? Eso creo que es importantísimo, porque entonces pasa esta situación de explotación y los dueños no se dan cuenta que en esta explotación somos menos productivos, somos menos creativos, en realidad rendimos menos. Justo hoy en la mañana me estaban pidiendo que organizara un taller para una empresa, porque la chica que tenía que organizar la línea de producción se le olvidaba todo, 7 errores cometía en un día, con las instrucciones en el pizarrón, ¿no? Pero entonces es tanta la presión que entonces de pronto tenemos este olvido y no está rindiendo. ¿Y qué hago? Entonces despido y contrato a alguien más y sucede lo mismo, porque en realidad el problema está en la sobrecarga de lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces quieren que funcionemos como máquinas, pero somos personas y somos humanos y necesitamos descansar. Entonces es bien importante esa parte. ¿Y qué necesitamos hacer? Como decía ahorita Alan, tenemos que enfermarnos para poder descansar. Entonces el otro día tenía un paciente que cae de su escritorio con un ataque epiléptico y no le encuentran nada. Entonces era una sobrecarga de estrés, ¿no? Entonces llega al consultorio por esta situación, después de haber pasado por varios neurólogos, de varios especialistas, y entonces empezamos a ver que era una carga de 20 horas de trabajo, ¿no? Entonces con mucho estrés, con mucha presión, muchos ojos sobre él. Entonces es importante esta parte como de permitirnos descansar, como decíamos ahorita, disfrutar de nuestra familia, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las cosas que nos gustan, para entonces llegar con esta motivación y también disfrutar nuestro trabajo, ¿no? Claro, porque qué martirio el llegar a un lugar donde te sientes, donde tienes miedo del regaño que te puedan dar, tienes miedo justo, ¿no? De lo que puede llegar a suceder. Sí, y siempre, o sea, hoy en día lo primero que piensas cuando hablas de buen ambiente laboral, piensas Google, piensas las empresas que yo les digo, las empresas de resbaladero, ¿no? Con un resbaladero en la oficina. Y pues obviamente no todas las empresas tienen la capacidad de ponerte así como que televisiones y cuarto de juegos y lugares donde duermas, pero yo creo que todas las empresas tienen la capacidad de hacer un ambiente cómodo para chambear, ¿no? O sea, neta, no es tan difícil tener una buena actitud para con los empleados o con los compañeros de trabajo, y desde ahí empieza, ¿no? En el momento en el que tú te despiertas y dices, qué flojera ir a trabajar, estás perdido, ¿no? Yo creo que toda la gente con la que trabajo se despierta en la mañana y dice, qué gusto que voy a trabajar porque voy a ver a porque me río a gusto, aunque pues trabajamos y damos el 100, pero no estás presionado el 100% del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es así como que bien importante que lo entendamos todos, tanto empresarios como empleados, como pues, todo, ¿no? Toda la comunidad, porque es algo que está en las manos, no te cuesta claro, hacer un ambiente de trabajo agradable, y eso ayuda mucho, yo creo. Claro, mencionas que no es necesario tener una inversión muy importante, o bueno, cualquier inversión, más bien el ser conscientes, ¿no? De lo que estamos haciendo. Edith, ¿querías agregar algo? Sí, es que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando como del trabajo, yo siempre he dicho que desde ahí ya no es correcto, porque entonces trabajo quiere decir que voy a hacer un esfuerzo extra para mover algo. Y entonces está esta frase que dice que si te gusta tu trabajo, no vas a tener que trabajar un solo día de tu vida. Así es. Entonces yo ahorita que llegaba les decía que yo no estoy estresada, porque a mí me gusta mucho mi trabajo y disfruto mucho mi trabajo, y he aprendido a darme mis espacios donde este día no trabajo porque no voy a trabajar porque es mío, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho en realidad a estar muy tranquila, a estar en paz y a disfrutar mucho lo que hago. Y no hay que hacer mucho, no hay que hacer una gran inversión. Ni te cuesta mucho regalarte una tarde, regalarte un día, un rato, ir por una nieve, y esas cosas ya pueden cambiar esta visión de decir, es que no estoy trabajando, estoy laborando o me estoy divirtiendo, ¿no? Como decía ahorita Alan. El cerebro es muy poderoso, y simplemente si lo empezamos a cambiar el término, laborando, por ejemplo, algo puede también modificarse dentro de nuestra actitud, ¿no? Yo creo, fíjate, que sí es cierto, el término trabajo también está como estigmatizado, ¿no? O sea, la gente, hay que chambear, qué mala onda. Te digo, a mí me motiva la palabra trabajo. Yo creo firmemente que el trabajo te convierte en una mejor persona, ¿no? Te obliga, así, aunque no quieras despertarte o levantarte de tu cama o andas enfermo, lo que sea, sí tienes que aprenderte a dar descansos, pero para mí el trabajo es así como
te convierte en mejor persona porque tienes que poner cara alegre si estás en atención a clientes y pues aunque sea fingir la sonrisa en algún momento saca la sonrisa real, ¿no? Entonces yo creo que aparte de eso hay una connotación bien negativa en la palabra que pudiera cambiarse. Es así como programador te digo, el término hacker, todo el mundo piensa hacker y se imaginan a un pirata informático, ¿no? Y el hacker no es más que una persona que le gusta mucho usar la programación para solucionar problemas, ¿no? Pero se estigmatizó el término. Yo creo que el trabajo es un término que no debería, pero aún así la gente piensa en chamba, piensa en trabajo y es, qué mala onda que tengo que hacerlo, ¿no? ¿Quién lo inventó? Claro, tenemos una cultura que ya está marcada con esto, tenemos cierta obligación, es nuestra obligación estar produciendo, vivir bajo ciertas condiciones y además tenemos tal vez esta mala costumbre de no darnos un momento para nosotros mismos, ¿no? Como no decir, bueno, estos son mis 5 minutos y aunque me estén marcando, no voy a contestar, y aprender a decir que no también forma parte importante para no caer en el estrés laboral, doctor. Sí, así es, esos momentos y esos espacios personales, valorarlos tanto como lo son en el momento de trabajo, y es algo social y cultural, y retomo la parte de Alan que dice, trabajé mucho y pensé que me iba a enfermar, porque ¿qué pasa? Que cuando uno está enfermo, como que tiene permiso social de no lo molesten, está descansando, está en recuperación, y como que ese es el descanso que se puede permitir, porque decir, hoy estoy en el hospital, a decir, hoy estoy en Cancún, pues eso sí, lo vemos de diferente manera, como si fuera malo tomar unos 2 días o un día antes. Sí. Entonces, esa parte también trabajarla del entorno de que la persona que está descansando tiene sus momentos, también valorarlos y permitirlos sobre todo. Claro, nos llegamos a sentir culpables en ciertas ocasiones, la sensación de culpabilidad porque no estoy en el trabajo, porque estoy teniendo un día libre para mí. Wow, qué difícil es de repente pensar en ello. Y lamentablemente nos presentamos de repente frente a situaciones donde tenemos que recurrir a algunas otras alternativas con el fin de dejar de sentirnos estresados o olvidarnos un poco acerca de esta sensación negativa que estamos viviendo y que la cargamos todos los días, pero además tal vez para resultar ser más productivos, utilizar cierto tipo de medicamentos, utilizar cierto tipo de bebidas energéticas, esto para contrarrestar un poco y sobre todo ser más productivo. ¿Hasta qué punto es correcto recurrir a algunas de estas alternativas para ser más eficiente y evitar esos momentos de descanso? Pues yo creo que en esta parte al final de cuentas terminas estresando más a tu cuerpo, ¿no? Porque le estás pidiendo que dé más de lo que puede dar en ese momento, y entonces hay más estrés y hay más, en mi experiencia he visto como mayor colapso, ¿no? En esta parte como más rápido. Sí, claro. Entonces, pues es mejor recurrir como a otras alternativas, el hacer ejercicio, el disfrutar, inclusive la terapia. Por ejemplo, yo trabajo mucho terapia con estrés, de esta parte para manejar la culpa, ¿no? Está bien tener este espacio, está bien decirle que en un ratito a mis hijos y a mi pareja y darme un espacio para mí, pero ¿cómo me lo voy a dar si estoy todo el día trabajando? Entonces eso genera así como mucho conflicto, inclusive termina estresando más, ¿no? Sí. Entonces es bien importante como darte la oportunidad de conocerte y de decir, sí me puedo dar este espacio, porque entonces si yo estoy bien, los demás que están a mi alrededor también van a estar bien. Si yo estoy bien, mi creatividad va a ser bien, mi productividad va a ser mejor. Entonces, en realidad creo yo que no necesitamos como estar tomando estas cuestiones energéticas. A lo mejor algo más natural podría ser una mejor opción, y que inclusive también las cosas naturales nos invitan a darnos una pausa, ¿no? Yo creo que es bien importante esta parte de la pausa. Definitivamente creo que el trabajo es salud. O sea, muchas veces por un trabajo de autoestima hay que decirle al paciente que trabaje, ¿no? Claro. Pero, o sea, con tiempos, ¿no? O sea, hay que tener unos tiempos que sean como más más sociales en el aspecto de que sea menos tiempo el trabajo, pero que pueda generar mayor equilibrio. Y entonces estoy trabajando, pero también me estoy divirtiendo. Entonces puedo trabajar 7 días a la semana, pero menos horas, ¿no? O 6 días, pero me doy un día libre. Entonces esta parte, regresando al equilibrio. Sí, esa es una parte y una palabra que no se nos va a olvidar a lo largo del día de hoy. Y algo que también mencionando, el punto de las cuestiones alternativas desde el punto de vista naturales, que hay tanto
tantas opciones el día de hoy, porque algunos de los medicamentos o de estas alternativas que se utilizaban anteriormente o comúnmente más bien pueden generar adicción y esto ya nos tiene en un círculo vicioso literalmente. Sí, mira, ahí en la parte de medicamentos yo creo que no se ha informado bien o el automedicarse ha causado mucha confusión. Mira, desde la parte de la rama de psiquiatría y psicofarmacología, por ejemplo, está muy de moda los ansiolíticos, por así decirlo. Un ansiolítico bien supervisado por 2 meses se puede ir dejando, pero ¿qué me ha tocado ver o qué me ha tocado escuchar? Que si alguien está con prescripción médica, dice, oye, te veo muy estresado, y le pasan una, y con la dosis que no le corresponde, en el momento que no corresponde, entonces se empieza a enganchar de una manera que no es es medicamento controlado, y al ser controlado tiene que ser supervisado, y claro que se crea con la mejor intención de brindar más salud, pero tiene que tener una supervisión muy cercana tanto de la parte médica y del paciente exclusivamente. Entonces, mensaje, no automedicarse. En la parte de adicción, bueno, es más bien, si no es supervisada, tiene un potencial adictivo los que son controlados. Los antidepresivos realmente no tienen un potencial adictivo y no son controlados, pero sí tiene que llevar un control, una prescripción y una supervisión, insisto, en que sea muy personalizado lo que está pasando. No es solamente, llegué a la farmacia, me dijeron, estoy estresado, puedes comprar esto y hasta ahí se acabó el cuento, para nada. Y sobre todo hablando acerca de qué es lo que vamos a tomar nosotros. Y si les parece bien, vamos a continuar con este tipo de temáticas. Hay mucho que compartir con respecto al tema de estrés laboral y los invitamos a todos ustedes a que compartan sus comentarios, sus preguntas también a través de las plataformas digitales con el hashtag Encuentro de Ideas. Estamos hablando del estrés laboral. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos en este encuentro de ideas hablando acerca de una de las enfermedades del siglo, hablando acerca del estrés dentro de nuestro entorno laboral. Y muchas veces pensamos que entre más tiempo estemos dentro de nuestra empresa trabajando, más productivos somos o más rápido llegamos a estos resultados que estamos buscando. ¿Existe en realidad una relación entre la cantidad de trabajo y la productividad? Aquí le presentamos el siguiente trabajo. México es uno de los países en donde más horas se trabaja, pero en los que hay menos productividad. Una de las barreras recurrentes para incentivar la productividad en las empresas es suponer que un buen trabajador es una persona que acude a la oficina todo el día y está dispuesto a trabajar horas extra. Se estima que el 40% de los trabajadores en México, tanto a nivel empresarial como en las dependencias de gobierno,
se dedican a calentar la silla. Esto afecta en un 42% la productividad de las empresas, ya que el tiempo que se pierde oscila entre un 20 a un 50%. De acuerdo con el más reciente reporte de la OCDE sobre las horas promedio trabajadas al año por país, México registra 2.237 horas trabajadas, Corea 2.163, Chile 2.015 horas. En promedio, los países reportan 1.170 horas trabajadas al año. En las economías más grandes del mundo, sus empleados laboran 1.338 horas al año. Esto se refleja en el nivel de productividad. Por ejemplo, los alemanes generan $49 por hora, mientras que los mexicanos producen solo $14 la hora. Un fenómeno que se refleja también en el nivel de competitividad de México en el mundo. Según el ranking mundial 2013-2014, publicado por el Foro Económico Mundial, México se encuentra en el lugar número 55. Suiza, Singapur y Finlandia se encuentran en los 3 primeros lugares. Los países que reflejan altos niveles de productividad y competitividad están 100% orientados a obtener resultados, por lo que la comunicación directa es altamente valorada. Y es que las largas horas trabajadas tampoco se reflejan en obtener un mejor salario. En México, el promedio de ingresos es de 167,000 pesos al año, en comparación a los 311,000 pesos que ganan los trabajadores en otros países. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Estas son algunas de las cifras con respecto a la República Mexicana, la productividad, con relación también a las horas en las cuales estamos nosotros calentando la silla, como es este término tan coloquial, tan común. El estrés laboral y la productividad, ¿qué relación tienen? Bueno, más bien, ¿qué tan eficiente puede ser alguien y cuándo va a llegar a lo que se llama el término de burnout? ¿Cuándo se van a quemar? Puede que sí, tiene unos indicadores de desempeño muy altos y los puede llegar a cumplir, y viene esta sobrecarga y la puede sí cumplir, pero después de eso, seguir ese ritmo, ¿qué tan viable es? Yo creo que no es, porque incrementa la rotación de personal, porque es como que, bueno, ya se quemó, por así decirlo, tuvo un burnout, ¿y qué pasa? Empieza la rotación de personal a cubrir a esa persona que no pudo con esa sobrecarga. Entonces la productividad relativamente puede cumplirse, pero se me hace un costo emocional y personal muy alto. ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar por cumplir con ciertas metas dentro de un entorno donde nos sentimos constantemente presionados? Y para aquellas personas que no conocen el término de burnout, puede ser, y se entiende como este momento donde sentimos literalmente que nos estamos quemando, Edith. Sí, entonces se acaban las buenas relaciones, se acaban y relaciones me refiero a de pareja y la amistad, ¿no? Inclusive con la familia, y nos empezamos a separar, y nos empezamos a aislar. Entonces empezamos a sentir solos, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es estar todo el día ahí tratando de ser productivos y sin lograrlo. Y entonces empieza a costarte la autoestima y empieza a costarte la idea de que sí puedes y de que sí vales y de que eres capaz, ¿no? Porque entonces de pronto los trabajos se quedan como muy cortos en lo que te piden y tienes que hacer cuestiones muy monótonas todo el día y es muy cansado, realmente es muy cansado, y como dice el doctor, te quemas y entonces, ¿y luego? ¿Y a dónde voy, no? ¿Y con quién llego? Porque a lo mejor quiero hacerle una llamada y entonces también está trabajando y entonces no me contestan, entonces estoy solo, entonces vienen inclusive estas ideas suicidas. Y yo he tenido empresarios que llegan al consultorio diciendo, es que ya no puedo, o sea, ya no puedo, porque entonces necesito tener la casa igual que mi amigo, o necesito tener el carro igual que mi hermano, y entonces yo no doy ese ancho, ¿no? Entonces tendemos a estarnos incluso comparando, y como decíamos al principio, es entre más horas trabajas mejor, ¿no? Sí. Pero esta parte de qué afán de estar presumiendo que trabajo 18 o 20 horas al día. Sí. Y que esto es
este modelo que estamos viendo de manera regular o que, pues bueno, es algo tan común dentro de nuestra cultura, no solamente aquí en la República Mexicana, sino a nivel internacional, el estar constantemente en el trabajo, puedes no estar haciendo absolutamente nada, pero pues estás cumpliendo un horario, o las juntas nada más para checar lo que se pudo haber mandado en un correo, entre otras cosas. Viene un modelo muy interesante que busca también, entre otras cosas, aumentar la productividad, el home office, el ver cosas tal vez de manera más práctica, más sencilla, objetivos pequeños, objetivos claves. ¿Esto es algo que México debería de replicar, Alan? Yo creo que sí, creo que sí. Home office es difícil, no cualquier persona puede hacer home office. Tienes que ser muy, muy disciplinado, ¿no? Mucha disciplina, porque al final del día estás en tu casa, hay miles de distracciones, ¿no? O te vas a trabajar en un lugar, hay miles de distracciones. Pensemos, por ejemplo, Hermosillo. Vete a un café a trabajar a las 10 de la mañana, llenísimo, los cafés de todas las señoras de la ciudad. Entonces el home office sí es bueno, es muy bueno. Yo creo que más que como home office de planta, ¿no? Que hay gente que ni siquiera va a la oficina nunca, a menos de que sea un trabajo remoto. Pero si puedes, tienes la posibilidad de ir a la oficina, que sea equilibrado. Volvemos, el equilibrio es la pieza clave, ¿no? No sé, si tus jornadas son 6 días a la semana, vas a trabaja 3 días en la oficina y 3 días en tu casa, o sea, ¿por qué? Porque sí es muy, muy difícil trabajar desde casa, o sea, si no se tiene la disciplina adecuada. Por ahí, por ejemplo, toda la gente que ha llevado cursos de la escuela en línea va a saber si puede hacer home office o no puede hacer home office, ¿no? Sí, es muy sencillo ahí. Ahí es donde nosotros vamos a tener el indicador, nosotros nos conocemos, y en pantalla va a aparecer en estos momentos, y queremos compartir datos con respecto a las horas trabajadas en relación a la productividad que existe. Estamos viendo en esos momentos en pantalla que México se encuentra en el número 1 justo de 2,237 horas trabajadas, y el nivel de productividad que se estuvo alcanzando también en comparación. Hay otros países que trabajan muchísimo menos horas, menos de la mitad que la República Mexicana, y llegan a sus objetivos más rápido, llegan a sus objetivos de una manera distinta y tal vez sin los mismos niveles que estamos viviendo acá. ¿Dónde radica la diferencia y qué podemos aplicar en la República Mexicana, doctor? Yo creo que la eficiencia, esos datos lo que me arrojan es que ese tiempo es mejor utilizado, hay más espacio para la persona, lo hace sentir realmente valioso en lo que está haciendo, y no nomás trabajar por trabajar. Entonces sí, puede que una hora muy bien aplicada, con mucha disciplina, ya con un plan, con estrategia, pues claro que va a ser más eficiente que una hora en que 20 minutos no sé qué hacer, a los 15 me descanso, caliento la silla, como decían ahorita, y después está en redes sociales, no sé. Entonces se pierde esa eficiencia en el tiempo. Claro, Sobre ese tema, por ejemplo, yo veo mucho Facebook. México es de los países que más usa Facebook. Así es. Entonces, realmente estamos trabajando. O sea, son 2,200 y feria horas que aparecen aquí en la estadística. Realmente esas 2,000 y feria horas las estamos chambeando, o sea, estamos en Facebook. La gran mayoría, entras a cualquier oficina y ves a la persona encargada en Facebook, y ahorita la atiendo, y se toma sus 10, 15 minutos para contestar todos los WhatsApps y hasta música, y está viendo la novela. Entonces, sí, yo creo que también es mucho la cultura, el que no sean productivas nuestras horas, aunque estemos 10 horas en la oficina, pero ¿cuántas horas realmente las consideras que fueron así como que horas útiles, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, con gente de la India, con gente de Francia, de Alemania, de varios lugares del mundo, y es muy diferente. O sea, estos amigos agarran, hay aplicaciones para computadora y para celular que te dicen, chambea media hora seguida, y luego tómate 5 minutos de descanso y pégale otro 20 minutos, y así. No sé si conocen el término Tabata, ¿no? Lo usan en el ejercicio, como que sprints. Algo así es como trabajan ellos. Me voy a olvidar de todo el mundo absolutamente durante el tiempo que sea productivo, pero siempre va a tener que haber un descanso de 5 o 10 minutos, y luego vuelvo a la chamba, ¿no? Entonces yo creo que sí es por eso que no vemos horas productivas, porque sí usamos de más. Claro, qué interesante el que ahora también la tecnología, entre otras muchísimas cosas que nos aporta, definitivamente nos puede ayudar también a ser más conscientes. Pensamos en la tecnología, en el trabajo, a veces como un distractor, y esto nos puede ayudar a focalizarnos, a centrarnos, como lo acabas de decir, Alan. Y una de las cosas que también vemos que México debe de cambiar, el estado de Sonora
también debemos de estar cambiando nuestros modelos de trabajo para conseguir los objetivos de una mejor manera y sobre todo para lograr evitar este estrés laboral. En tu experiencia y también habiendo convivido con personas de diferentes partes del mundo en estos proyectos en los cuales tú has participado, ¿qué es lo que crees que le hace falta a México como tal aplicar dentro de las empresas para evitar el estrés? Hay algo que siempre me gusta mencionar, ¿no? Primero que nada, ¿cuál es la definición de éxito? Cumplir las metas. Entonces, si no cumples las metas, no eres una persona exitosa. Si no te consideras una persona exitosa, yo creo, aquí los doctores me van a corregir, vas a caer en depresión, vas a caer en estrés, vas a caer en todo lo malo, ¿no? Entonces, cambiar la definición de éxito a lo mejor pudiera ser así como que una cosa muy fuerte, ¿no? Yo creo que el éxito se tiene que medir en impacto, ¿no? El impacto que tienes tú como ciudadano, como trabajador, como novio, como pareja, como lo que quieras, el impacto que estás teniendo en el ambiente que te está rodeando. Para mí eso debe medirse como éxito, no como el alcanzar los objetivos, porque siempre va a haber objetivos que no alcances, siempre. Entonces, pero realmente tratando de alcanzar el objetivo, a lo mejor hiciste algo bueno. Entonces, aprender a apreciar que hiciste algo bueno, aprender a apreciar que tuviste un impacto en el ambiente a tu alrededor o en ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un modelo que pudiera funcionar bastante bien, como que saber apreciar cada detalle de lo que estamos haciendo, que sea como una recompensa, que tu recompensa no sea, ya terminé esto, voy a fumar un cigarro, ya terminé esto, me merezco unas chéves en la noche, ¿no? Que sea apreciar, pues, híjole, no le pegué a la meta, pero me quedé bien cerca y aprendí esto, que esa sea tu recompensa. Claro, empezar a cambiar el estilo de cumplir con nuestras metas, doctor. Sí, retomando el tema de Alan, porque yo creo que estamos en una época en lo que viene siendo la innovación empresarial, el emprendimiento, todo esto, innovación empresarial, digo, sí, tus KPIs, cómo están, tus indicadores de desempeño, pero ¿qué tal si de la innovación empresarial se pone sobre la mesa la innovación personal? Que es una propuesta que de un maestro que tengo que se llama Ricardo Perret, que trabaja de esa manera, de la innovación empresarial a la innovación personal. Cumples tus objetivos, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está el ambiente en tu familia? Como esas cosas que valen tanto y que no nos damos cuenta hasta que ya no están. Sí. Entonces, enfocar esa parte es muy importante. Claro, Edith. Y retomando nuevamente esta parte y entonces si volteas a ver a la persona, a lo mejor no tenemos que hacer mucho y podemos empezar con ser un poco más flexibles, ¿no? Entonces un poco más de flexibilidad en el tiempo y que no se vea como, llegaste tarde, eres menos productivo, ¿no? O sea, a lo mejor llegué tarde y eso va a hacer que haga las cosas más rápido. A lo mejor tenía un pendiente afuera y entonces lo pude hacer, entonces ya no estoy pensando en eso y entonces me puedo enfocar a lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces no se necesita mucha inversión para poder ser flexibles y a lo mejor podemos ser un poquito más exigentes en el aspecto de, bueno, o sea, vas a trabajar menos horas porque estoy siendo flexible, que te vayas temprano o llegues más tarde, pero entonces esto es lo que tienes que cumplir, ¿no? Y entonces, como decía también hablar en esta parte de las metas, entonces empezamos a regresar a la parte de ser personas y al mismo tiempo la empresa va a empezar a producir más, va a empezar a rendir más, vamos a empezar a tener mejores resultados y curiosamente es trabajando menos. Sí, es empezar a cambiar esta mentalidad, empezar tal vez a ser conscientes de lo importante que son las personas, retomando algo que mencionábamos hace un par de bloques, y que no solamente somos como parte de esta maquinaria, sino que cada uno de nosotros tiene atrás también una familia, tiene una vida personal, y que si está, como bien lo decían, si uno está bien, puede estar bien con su entorno y eso va a repercutir directamente en los resultados en el trabajo. Y una de las cosas que también lo mencionábamos hace unos momentos, ¿se puede vivir sin estrés? Ya nos decían estas diferencias, ¿no? El nivel de motivación que nos puede llegar a dar el estrés, ¿cuál puede ser? ¿O hasta qué punto nosotros ya prácticamente llegando al cierre de este programa, cuándo podemos decir, hasta aquí me permito sentirme estresado, estresada y ya no más? Bueno, cuando no supere las capacidades emocionales, cognitivas que son que es la persona, y sobre todo es cuando no me afecta, no me duele,
no me lastima, no es algo que se empiece a ver con algo, relacionarse con algo negativo, es más bien, oye, tuve una meta, por decir, tuve una meta de trabajo, la logré y sentí una satisfacción muy grande por ese logro. Claro que conlleva un estrés y una disciplina y llevarla a cabo, pero no dolió. Entonces ese yo creo que es el estrés adecuado para seguir trabajando o seguir estudiando la actividad que cada uno tenga. Cuando nosotros estamos viviendo este tipo de cosas y somos conscientes, es momento de poner acción, es momento de poner un alto, porque no queremos ver casos como los que presentamos hace unos momentos en pantalla, Edith. Si hay personas que nos están viendo y que están viviendo esta situación, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería el camino que tú les aconsejarías que tomaran o que siguieran en estos momentos para salir de esta pequeña prisión en la que nos quedamos cuando nos sentimos de esa manera? Como decía al principio, el estrés es para hacernos poner atención, ¿no? Entonces es importante de poner atención, ¿no? Cómo te sientes, cómo te sentir llegar a cierto lugar, o como decía ahorita, cómo me sentir levantarme en la mañana y saber qué tengo que hacer. Entonces es algo te está queriendo decir tu cuerpo, algo te está queriendo decir tu mente, y entonces es esta parte de hay que poner atención para entonces hacer las cosas de una manera nueva y diferente, ¿no? Entonces podemos tener pautas que me lleven a cumplir las metas, como decíamos ahorita, pero sin esta carga negativa donde, o sea, me destruí, ¿no? Inclusive decimos así como, dejé todo en la cancha, es algo positivo, ¿no? Pero es que dejé todo en la cancha, es casi me morí por el trabajo que estoy haciendo. Me morí en la raya. Sí, y estoy poniendo en riesgo mi vida. Entonces también poner atención en esto, ¿no? Muchas veces trabajo para tener un buen seguro médico y de pronto lo que sucede es que el estrés laboral es el que me roba la salud. Entonces también esta parte del equilibrio, a lo mejor puedo trabajar menos y me voy a enfermar menos. Entonces esta parte de pon atención, ¿qué estás haciendo? Sí. Y en este qué estás haciendo, ¿qué te está molestando? ¿Qué te duele? ¿Y cómo lo puedes cambiar? Si hay algo que podemos cambiar, podemos estar tranquilos y podemos volver a empezar, ¿no? Así Eso es. nos da muchísimo miedo. Creo que un punto importante dentro del estrés laboral es el miedo, ¿no? El miedo a hablar, el miedo a decir, y si me dejo de sentir de esta manera, tal vez no estoy cumpliendo con lo que debería de. Pero, Alan, escuchamos ahorita la voz de los doctores, de los expertos en esta temática, y hay mucha gente, muchos jóvenes que se acercan a ti también para pedirte su orientación en cuestiones de los startups, en cuestiones de quiero empezar con algo, no sé cómo hacerlo, y ves toda esta energía que ellos tienen. Entre otras cosas, y obviamente enfocándonos en este tema, ¿qué les recomendarías a ellos o qué mensaje les darías? Tienen que estar muy conscientes. El mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber algo que hacer. Tómate un descanso, aprende, conoce tu cuerpo, conoce cuando, oye, si te está parpadeando, si te sale un tic en el ojo, no es normal, no, o sea, si te duele el cuello, no es normal. Aprende, y digo, también creo que hay veces que tienes que estresarte, ¿no? Para cumplir, así como que, ok, creo que es algo bien común y todos lo vimos alguna vez en la escuela, tienen proyecto para mañana, a fregarle, ¿no? Y ni modo, hay que darle. Pero también hay que saber cuándo frenarte y no siempre vivas bajo estrés. Morros, el mundo no se va a acabar, Sí. no les va a pasar absolutamente nada si no cumplen una pequeña meta. Aprendan a priorizar chambas, no sé, a lo mejor es más importante construir que pintar, y si no alcanzaste a pintar, pues ni modo, échale por otro lado. Aprende a conocer las prioridades de tus objetivos, ¿no? Y eso, respiren, vean el cuadro desde lejos y que sepan que no se va a acabar el mundo. Claro, queremos comernos el mundo tanto y que nos creemos indispensables también para que nuestra realidad o nuestro entorno pueda cambiar, y es cuando de repente nos topamos con pared, y también el tema de la frustración, de los miedos, juegan un papel importante, ¿no? en este tema del estrés laboral. Edith, ¿algún mensaje que quieras enviarle a toda la gente que nos está viendo en estos momentos y que ha pasado o que está viviendo un momento difícil en esta cuestión y quiere decir? Nos frenamos. Creo que es importante esta parte de regalarse un momento y de saber que pueden pedir ayuda. Y entonces siempre hay una solución, el mundo no se va a acabar, siempre hay algo que volver a empezar,
Y entonces, además, cambiarte de trabajo también puede ser una opción. No todos somos para todos los trabajos, ni todos los trabajos son para todas las personas. Platicar con alguien es terapéutico, es esta parte de encontrar eso que yo no estoy encontrando dentro de mí. Entonces, es poner atención y buscar ayuda. Sí, y sobre todo hay ocasiones que tal vez ya cumplimos un ciclo, ¿no? Ya tal vez lo cerramos y tal vez nuestro cuerpo nos está diciendo, ya, es momento de marcar la diferencia. Doctor, ¿vale la pena todo el estrés que vivimos? ¿Vale la pena estresarse de tal manera para conseguir un resultado? Definitivamente no. Creo que debe tener uno lo que viene siendo el tiempo de autorreflexión, el tiempo con uno mismo, porque se vive mucho en el mundo externo que está pasando acá y que me piden, pero poner una pausa y decir, oye, ¿cómo me encuentro yo con lo que estoy haciendo? Y poder poner un alto, pedir ayuda, no sentirse débil, eso quería abordar, no sentirse débil ante una cuestión emocional, así como si le da un dolor, no sé, de apéndice, por decir así, van corriendo al hospital, si de repente tiembla el ojo o palpita además, pedir ayuda. Entonces, vencer ese estigma es muy importante para la salud integral. Así que el día de hoy esto es algo de lo que quisimos compartir con ustedes, algo que nos da miedo a veces reconocer, que estamos pasando una situación muy difícil y todo tiene que ver con nuestro entorno, con aquello a lo que le damos más importancia, aquello que nos está haciendo ruido y que a veces no sabemos cómo manejar, y como lo dicen los especialistas, se vale pedir ayuda, uno no está solo y siempre se vale también volver a empezar. Esperemos que este encuentro de ideas le haya resultado tan útil a ustedes como a nosotros aquí también en el News Center Televisa Sonora. Hay mucho que aprender, hay mucho que desglosar acerca de este tema, pero queremos darle las gracias a Alan Faz. Gracias por haber estado con nosotros y compartirnos su valiosa experiencia. Gracias por la invitación. Estaremos muy al pendiente de todos los proyectos de cada uno de estos especialistas. A la doctora Edith Tapio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias, algo muy valioso lo que se ha compartido también aquí entre colegas. Doctor Martín Grijalva, gracias por estar por acá. Muchas gracias y un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias y esperamos que todos ustedes también hayan tomado nota con respecto a estos importantes términos y sobre todo no queremos que México siga siendo el país con mayor estrés laboral a nivel internacional. Hay que empezar a marcar cambios desde nuestro propio entorno y también llegar a ese equilibrio, darnos el tiempo a nosotros, porque si nosotros estamos bien, todo nuestro entorno lo estará. Mi nombre es Marta Paola Medina y al nombre de todo el staff que realiza Encuentro de Ideas les damos las gracias y esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión. Buenas noches.